Iniciamos con el resumen de la conferencia matutina de este martes 10 de octubre de 2023. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el acuerdo con los 23 estados de la República que han aceptado sumarse a IMSS Bienestar. Destacó que es una inversión pública sin precedente. Este es un acto trascendente porque llegamos a un acuerdo entre todas, todos, con el propósito de mejorar todo el sistema de salud pública. Ustedes saben que hay mexicanos que tienen seguro médico, ya sea privado o son derechohabientes del Seguro Social o del ISSSTE o de otras instituciones públicas. Pero hay también millones de mexicanos, alrededor de la mitad de la población, que no tiene seguridad social, que no tiene seguro médico. Y es dirigida a esta población la decisión de ayudar para que todos los mexicanos cuenten con atención médica, con medicamentos, de manera gratuita. Ahora, lo que estamos llevando a cabo con una inversión pública sin precedente es mejorar todas las instalaciones de salud pública, centros de salud, hospitales, equiparlos, contratar médicos generales, especialistas, que no falte el abasto de medicamentos, que se puedan tener equipos para estudios médicos, para intervenciones quirúrgicas, todo de manera gratuita. Eso es el sistema IMSS Bienestar. En su intervención, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que con el Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud en 23 estados, el IMSS Bienestar atenderá a 53.2 millones de personas, es decir, 80.2% de la población que carece de seguridad social. Hoy 10 de octubre, como ya mencionó el señor presidente, el pulso de la salud es un día especial, pues comunicaremos en presencia de las 22 gobernadoras y gobernadores la firma del Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud. Esto significa que de un universo de 66.4 millones de personas sin seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar atenderá a 53.2 millones de personas, es decir, el 80.2%. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, destacó que IMSS Bienestar se convierte en el sistema de atención médica de orden público más grande del planeta. Este es un día muy importante en el propósito de la Cuarta Transformación de dotarle de atención médica oportuna y de calidad a los millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social. Después de 2 años de atender la pandemia y 2 años de la construcción de este IMSS Bienestar, de esta nueva institución, llegamos a este momento, a este acuerdo nacional para la federalización de los sistemas de salud para el bienestar, que tiene como objeto consolidar la operación de un sistema de atención médica único
y universal, público, gratuito y preventivo. Con esta firma ya tenemos un universo. Son 23 estados que están aquí hoy presentes, que por voluntad de sus gobernadoras, por voluntad de sus gobernadores, dan este gran paso. Como lo ha dicho el presidente López Obrador, se reformó la Constitución. Ahora la Constitución y ese derecho tenía que llegar al consultorio, tenía que llegar al quirófano, tenía que llegar a la farmacia, tenía que llegar a todos los servicios, miles de servicios que se estarán prestando con IMSS Bienestar. Como le ha dicho el secretario Alcocer, de los 65 millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan con seguridad social, IMSS Bienestar atenderá en 23 estados a 53.2 millones de ellas, es decir, al 80% de la población que no cuenta con seguridad social. Esto se logrará en la siguiente a partir de la transferencia de 707 hospitales y 13.966 centros de salud. Esa es la red de IMSS Bienestar. Con esto, IMSS Bienestar se convierte en el sistema de atención médica público más grande del planeta. Es un reto que solo hubiera podido ocurrir en un gobierno transformador como es el gobierno del presidente López Obrador. Al indicar que IMSS Bienestar quedará listo en el mes de marzo, el jefe del Ejecutivo Federal reconoció que le ha costado muchísimo trabajo echar a andar el sistema de salud en México, debido a los intereses, a los obstáculos, inercias y vicios. Desde que llegamos al gobierno, teníamos este propósito. Una de mis primeras acciones cuando llegué al gobierno en el 2019, entré a finales del 2018, pero en el 2019 recorrí 80 hospitales del IMSS Bienestar y el propósito era que ese modelo lo íbamos a ampliar para aplicarlo en todo el país. Estábamos en eso cuando nos afecta la pandemia y tenemos que dedicarnos por entero, por completo, a conseguir las vacunas y a proteger al pueblo ante la pandemia de COVID. Todo esto nos causó, además de mucho dolor y desgracias, nos causó pérdida también de tiempo para levantar el sistema público de salud. Pasa la pandemia y ahora sí, estamos ya avanzando para tener este sistema de salud pública de primera y repito, como lo merecen todos los mexicanos. No ha sido un trabajo fácil, hemos enfrentado muchos obstáculos porque, aunque parezca increíble, también en la compra de las medicinas había mucha corrupción, se robaban hasta el dinero de las medicinas y habían intereses creados muy poderosos, 10 empresas que ni siquiera eran laboratorios, eran distribuidoras, le vendían al gobierno 10 empresas alrededor de 100,000 millones de pesos al año. Y estas empresas estaban apoyadas por políticos corruptos, tenían también el respaldo de medios de información o de manipulación y se negaban a que se pudieran conseguir los medicamentos y a precios razonables, justos, porque era un negocio muy jugoso que tenían, al grado de que no se podían comprar las medicinas en el extranjero, estaba prohibido
se les tenía que comprar a ellos toda la medicina. Tuvimos que hacer reformas, no fue fácil llevar a cabo estos cambios y ahora sí, ya podemos comprar los medicamentos en cualquier país del mundo y ya tenemos garantizado el abasto. Claro, les produjo todo esto mucho enojo y hubieron campañas en contra muy lamentables, viles, utilizando a niños enfermos de cáncer con la intención de forzarnos a que no lleváramos a cabo los cambios. Fue muy lamentable, tuvimos que enfrentar toda esta lanzada en contra, pero al final vencimos todos esos obstáculos. Desde luego todavía no están conformes ni se van a conformar, van a seguir atacándonos, pero tenemos nuestra conciencia tranquila y vamos a cumplir el compromiso de que haya un buen sistema de salud pública en nuestro país. El mandatario mexicano propuso a los concesionarios de ferrocarriles de carga participar en la operación de los trenes de pasajeros. Estoy ahora trabajando para hacerle una propuesta a los concesionarios de los ferrocarriles de carga. Fíjense que cuando se entregaron los ferrocarriles nacionales a dos empresas muy grandes, se suscribió un convenio, una concesión, y en esa concesión aparece una cláusula según la cual si se necesitan trenes de pasajeros, el Estado mexicano puede utilizar esas vías para trenes de pasajeros. Es decir, legalmente se cuentan con 20,000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros. Claro, no están en óptimas condiciones las vías porque no se les ha dado mantenimiento adecuado y se usan para carga, pero ahí están las vías. Entonces, si esas vías se mejoran y se pueden electrificar con catenarias para trenes eléctricos, imagínense lo que podría hacerse. Se vuelve a comunicar todo el país con trenes de pasajeros. No, se mantienen las concesiones actuales. Y quiero hablar nada más con los que tienen las concesiones para decirles por qué no ustedes mismos llevan a cabo la operación de los trenes de pasajeros. ¿Con apoyo del gobierno, presidente? En un plazo razonable. Si ellos dicen no nos interesa,
pues entonces sí podría haber, podría verse a quienes les importa. López Obrador acusó al expresidente Felipe Calderón de difundir fake news. La guerra sucia en tiempos electorales, en temporada electoral, eso no afecta, porque se detecta de inmediato cuando es una noticia falsa y se aclara. Ya la gente pues es muy precavida, no cae a la primera. Solo algunos que andan muy nerviosos, ¿no? Y entonces, de repente, como ha sucedido, que hay un incendio en El Salvador, o en Chile, o en Francia, y sale la imagen, se está incendiando la refinería de Dos Bocas. Pues la imagen ni siquiera es de Dos Bocas. Y entonces ahí va Felipe Calderón y López Dóriga y ahora sí que coloquialmente se van con la finta. ¡Qué barbaridad! Que aunque en todo lo hacen mal, todo está mal hecho. Miren el incendio en Dos Bocas. Si no es en Dos Bocas, es en Chile o en cualquier otro lugar. Ante las declaraciones de la embajadora de Israel, el mandatario federal reiteró que México es un país pacifista. Es como el caso de ayer, que la embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura. Tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres. Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad. El presidente informó que hay aproximadamente 1,000 mexicanos y mexicanas inscritos para trasladarse a México desde Israel. Está por llegar, si no es que ya llegó, a Tel Aviv el primer avión que se envió para transportar a nuestros connacionales, y más tarde va a llegar el segundo, y la Secretaría de Relaciones está en comunicación con las autoridades de Israel para que se brinden las facilidades. Hay como 1,000 mexicanos inscritos para trasladarse a México y estamos buscando que lleguen. Para Ley de México, Berenice Telles, recuerda dar like a nuestras publicaciones, compartir y suscribirte.